Hola, continuamos hablando sobre los números decimales. Si en un vídeo anterior os hablé de cuáles eran las partes de estos números y cómo se leían, hoy lo que vamos a ver es qué tipos tenemos de números decimales y qué clasificación podemos establecer según cómo sea su parte decimal. Como digo, la parte decimal, dependiendo de las características que tenga, de cómo sean las cifras que componen esa parte decimal, nos va a determinar un tipo u otro de número decimal. Tengo por aquí estos 5 ejemplos y veremos que tenemos representados todos los tipos de números decimales que nos podemos encontrar. Vamos a fijarnos en primer lugar en estos dos, 13,0 y 13,04. En ambos casos, como pues no tenemos por aquí ningún punto suspensivo, como si tenemos en estos otros 3 ejemplos, significa que tenemos escrito nuestro número decimal por completo, ¿vale? Es decir, tengo aquí un 13,0, es decir, su parte decimal es 0, podría a lo mejor añadir más ceros, pero no tengo por aquí ninguna cifra mayores, y con el segundo ejemplo me pasa lo mismo, su parte decimal es 0,4, tiene 4 centésimas. Podría, si quiero, añadir ceros a la derecha, que sabéis que no afectan, pero la cuestión es que no me queda ningún número por escribir por aquí. Bueno, pues estos dos serían unos números decimales exactos, porque tienen una parte decimal que puedo escribir por completo, ¿vale? Tienen una cifra decimal, 2 cifras decimales, 10, pero en algún momento las cifras decimales se acaban. ¿Qué ocurre con los otros 3? Pues que si os fijamos, tienen aquí estos puntos suspensivos escritos al final de la última cifra decimal, que significan que después de este 6, después de este 3 y después de este 9 hay más cifras decimales que por algún motivo no quiero escribir. En este caso, estos números decimales se llaman no exactos. Su característica es que tienen infinitos números, infinitas cifras decimales. Y dependiendo de si esas cifras decimales se repiten siguiendo algún patrón, si puedo hacer algún copia-pega, si veo que hay de repente una estructura que se repite, pues entonces podré definir unos números decimales periódicos o no periódicos. Si nos fijamos en este primer número decimal, 7,66666, y seguiría escribiendo más seises, resulta que si nos fijamos, pues vemos que todo el rato se nos repite el 6. Vale, pues en ese momento que identificamos que se nos repite todo el rato el 6, podemos escribir este número decimal de otra manera, que sería así, utilizando este gorrito, este sombrerito que se llama periodo o período, depende de, si lo veis con tilde o sin tilde, depende un poco de la fuente. Lo podemos escribir entonces, como digo, de esta manera. ¿Qué significa cuando vemos este capuchón? Pues que el número o números que veamos dentro se repiten hasta el infinito. Por ejemplo, aquí se nos repetía todo el rato el 6. ¿Qué ocurre en este otro? El número que se nos repite, en este caso, es este 3, ¿no? Tenemos 7,123333 y estos puntos suspensivos nos indican que hay infinitas cifras decimales y si nos fijamos un poco, pues resulta que serían más treses. Por lo tanto, en este caso, este número decimal lo podríamos escribir de esta manera, 7,12, que no se repite, y el 3 sí que se repite. Así que es encima del 3 donde pongo ese sombrero. Este volvería a ser nuestro periodo, que es lo que nos indica qué cifra o cifras se nos repiten, ¿de acuerdo? En este caso sería un 3. A estas cifras que tenemos aquí en medio, que están en la parte decimal pero que no se repiten hasta el infinito, se le llama anteperiodo. Es lo que va antes del periodo. En estos dos ejemplos que puse, resulta que dentro del periodo solamente tengo una cifra, el 6, el 3, pero no tiene por qué. Dentro de nuestro periodo puedo tener más de una cifra. Por ejemplo, podría escribir el número 0,31, 31, 31 puntos suspensivos. En este caso, lo que se me repite todo el rato es el 31 y este número lo podría escribir como 0,31 periódico, ¿vale? En este caso, nuestro periodo estaría compuesto por 2 cifras decimales. Da igual, es decir,
Si nuestro periodo tiene una cifra decimal, 2 cifras decimal, 3 cifras decimales, eso depende de las características de nuestro número periódico, pero lo que tenéis que tener claro es que sean 1, 2, 5, 50 cifras que se repiten, esas cifras que se repiten son las que componen nuestro periodo y son las que ponemos debajo de nuestro sombrero o capuchón. ¿Siempre nos pasa eso, que cuando tienen infinitas cifras decimales algunas se repiten? Pues no, la verdad es que no. Hay casos en los que no sucede eso. Por ejemplo, este número, 3,141592, estas son las primeras cifras decimales del número pi. Si buscáis pues cuál es el número pi, encontraréis que tiene millones de cifras decimales. Y la cuestión es que si nos fijamos en cómo son estas cifras decimales, no hay ningún grupito de cifras que yo pueda ver que se repiten, porque vale, aquí me aparece un 59 y aquí un 59, pero por aquí por el medio, este 2653, si esto fuera un periodo tendría que aparecer también aquí antes. O sea, realmente yo no puedo ver una estructura de, vale, pues igual que antes, ¿no? Me cojo este 3, copio, pego y obtengo todos los demás. Aquí no sucede. Bueno, pues resulta que este es un número decimal no periódico, no exacto, no periódico. Hay más números decimales no exactos, no periódicos, pero para eso tenéis, si queréis, el vídeo en el que os hablaba sobre la clasificación de los números reales, porque veréis que todos estos números decimales, bueno, pues se diferencian en la clasificación de los números reales en diferentes conjuntos. Sin embargo, si hablamos solamente de los tipos de números decimales, podemos establecer otra clasificación. Esta clasificación que os pongo aquí no es igual que la clasificación de los números reales. No liéis una con la otra, porque si comparáis ambos esquemas, veréis que no son iguales. En esta clasificación de los números decimales, lo que hacemos es fijarnos en cómo es la parte decimal, que os estaba contando ahora, y dependiendo de si esa parte decimal es finita, es decir, en algún momento yo puedo escribirla entera, diferenciamos los decimales exactos. Si tiene infinitas cifras decimales, si nos aparecían esos puntos suspensivos o ese sombrerito del periodo, tendremos los decimales no exactos. Y como vimos, los decimales no exactos pueden ser periódicos o pueden ser no periódicos, dependiendo de si puedo encontrar un trozo de esa parte decimal que copiando y pegando me dé como resultado el resto de la parte decimal. Dentro de los decimales periódicos, los dos tipos que vimos, es decir, este y este, serían el primero un decimal periódico puro, porque justo después de nuestra coma decimal ya viene el periodo, mientras que el segundo es un decimal periódico mixto, porque después de la coma me vienen una o varias cifras que no se repiten hasta el infinito y luego ya me viene por aquí el periodo. Cuando tengo anteperiodo y periodo, tengo un decimal periódico mixto, mientras que el periódico puro solamente tiene nuestro periodo. Como digo, no os confundáis esta clasificación con la clasificación de los números reales, porque si recordáis la clasificación de los números reales, estos decimales no exactos no periódicos, estos de aquí, como por ejemplo el número pi, no estarían dentro de la misma rama que los números decimales exactos y no exactos. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar.